por el poder precioso de la sangre bendita de Jesús, por el poder maravilloso de la sangre bendita de Cristo Jesús. Oh Dios, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Derrama tu poder, derrama tu amor, derrama tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Llénanos de ti, llénanos de ti, oh Espíritu de Dios. Permítenos escuchar, oír, ser movidos por ti, abrazarte, ser tocados por tu presencia, bendecir tu santo nombre, adorar tu presencia, adorar tu nombre, ser llenados por ti, Jesús, ser llenados por ti, Señor Jesús, ser tocados por tu presencia, ser tocados por tu presencia. Llénanos, Señor Jesús, llénanos, Señor Jesús, llénanos, Señor Jesús, llénanos, amado Padre, abrázanos, precioso Señor, bendícenos, Rey de la Gloria, en el nombre precioso, en el nombre poderoso, en el nombre majestuoso de Jesús. Amén. Bien, ¿qué fue lo que vimos, lo último que vimos? Quedamos para el próximo, como un maestro se asegura de estar en la unción, estar en la gracia de Dios. ¿Cómo un maestro se asegura? Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Sí. Y al final vimos, en lugar de angustia, en lugar de dolor, se asegura de estar en la alabanza. Sino que va a reflejar. ¿Alguien trae apunte de lo que quedó pendiente, lo que dejamos? ¿Alguien más apuntó que vamos a ver? Te quedaste en dos preguntas. ¿Cómo se asegura un maestro de una unción? Y te quedaste diciendo que el maestro tiene un manto que es como una chamarra y es contra el frío, y así el espíritu porque también hablabas de que va a haber un espíritu de alabanza sobre el mundo. Ajá, sí. Entonces eso va a ser como un manto. Como un manto, sí, contra la angustia, la pesadumbre y todo. Ok. Bien, entonces vamos a ver cuál es el fundamento. Vimos que el maestro está... bien, vamos a ver dos versículos para ubicar esto que vamos a decir. El primero es segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1 y segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21. Si
Si alguien lo quiere leer del verso 21 al 24. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bien. Hasta el 24. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Bien. En este versículo, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando que ha encontrado en la iglesia de Corinto? Fíjense el 23, dice, ¿qué dice? Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que es por consideración a vosotros que no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía permanecía en ese lugar. Dice, es que Corinto ha encontrado fallas o errores o pecados. Exacto. O sea, hay un problema en la conducta. Hay algunos problemas en la conducta de los corintios. Y entonces el apóstol Pablo dice que él necesita ir. Dice que él necesita ir a traer una corrección en la vida, en el corazón de los corintios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Una vez que el apóstol Pablo está diciendo que él ha identificado que es necesario traer corrección en la vida de los corintios, en algunos de ellos que están actuando incorrectamente, dice que en el versículo 24 dice, porque no estamos, ¿qué dice? No nos estamos, ¿qué? Enseñando. ¿Qué más? Sino que no colaboramos. A ver, ¿no nos estamos enseñoreando de qué? De nuestra fe. No nos estamos enseñoreando de vuestra fe, sino que, No están colaborando para nosotros. ajá, fíjense lo que dice el verso 24, dice, porque no nos estamos enseñoreando de vuestra fe. Fíjense lo que se uniría esa parte con el capítulo 3 en el versículo 17, que dice, capítulo 3 verso 17, que dice, Porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. dice, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. El Espíritu es el Señor. Y dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y luego dice en el versículo 18 que cuando por causa de lo que se había visto en el verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, de la obra, del mensaje que se recibe de parte del Señor Jesús y que lo entregamos como enseñanza, y luego dice la palabra que cuando lo estamos entregando el mensaje como enseñanza, el Espíritu Santo lo escribe en el corazón de la persona que lo está recibiendo, y dice la palabra que Dios es el que nos capacita, el que nos hace siervos competentes para hacer ese trabajo. Entonces, cuando eso sucede, el verso 18 dice que las personas que están siendo tocadas por la obra del Espíritu Santo, al recibir aquella enseñanza, y que el Espíritu Santo las escribe en el corazón del niño, entonces dice la palabra, aquel niño va siendo transformado, dice, de gloria en gloria, y dice, a la misma imagen del Señor. Es decir, imagen es sinónimo de carácter. Entonces, el carácter del Señor, la manera de ser del Señor Jesucristo, viene a ser estampada en el niño, o más bien viene a ser mostrada por el niño.
que ha recibido la enseñanza que el Espíritu Santo ha escrito. Ahora, dice que el apóstol Pablo, que él como maestro, como enseñador de la palabra de Dios, dice él que él está teniendo mucho cuidado de ser oportuno en el momento de corregir. Dice que él está confiando en la unción y en la confirmación que Dios da. En la unción y en la confirmación que Dios da para entregar una enseñanza. Para que la enseñanza sea realmente de Dios, de el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios, bien, pero y vamos a ver algo importante aquí. El versículo 24 dice, porque no nos estamos, ¿qué dice? ¿De qué otra forma se diría eso? Adueñando, pero enseñaría que es ser el Señor. Dice, porque no nos estamos haciendo señores de vuestra fe. Porque en el capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo entiende que ¿quién es el Señor? El Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu es el Señor. Entonces, el apóstol Pablo está entendiendo que al traer una corrección, no la vamos a hacer como enseñorearnos. ¿Por qué alguna persona tiende al corregir, al ver un error de la conducta de alguien y ver la necesidad de corregir? ¿Por qué tiende la persona a enseñorearse? Porque no tiene la confianza que el apóstol Pablo tenía en la obra del Espíritu Santo. Porque no tiene confianza en la obra del Espíritu Santo. Pero cuando una persona entiende la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona para traer cambios en su vida, entonces, más que presionar, más que manipular, más que controlar a la persona, le está buscando que la persona oiga, porque la fe viene por oír. Pero antes de pensar que la persona oiga, él está buscando que su voz sea la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo va una persona a asegurarse que la voz que está teniendo es la voz del Espíritu Santo? Es que aquella persona está bajo la unción de Dios. Porque la palabra dice, en el estudio pasado de Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para enseñar buenas nuevas a los pobres, para predicar, compartir la palabra a los cautivos de corazón. Entonces, el apóstol Pablo entiende algo, que solamente la voz del Espíritu Santo va a producir la fe que viene en Romanos capítulo 10, verso 17, donde dice la palabra de Dios que la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está buscando que Dios le está entregando la unción, y que cuando él está bajo la unción, él puede decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado para enseñar. Ahora dice la palabra, cuando el Espíritu habla a través de mí, el Espíritu produce fe. Y dice la palabra que la fe nos lleva, según Santiago, capítulo 2 del verso 16 en adelante, nos está enseñando que la fe verdadera produce acciones. La fe verdadera produce cambios. La fe verdadera produce obras.
Entonces, si la fe verdadera produce obras, entonces el apóstol Pablo está teniendo cuidado de no estar presionando humanamente, de no estar manipulando, de no estar controlando, de no tratar de convertirse en el Señor de la persona, pero que sea realmente el Espíritu Santo el que a través de la unción que está sobre Pablo sea el que esté siendo el Señor de la vida que está escuchando. Entonces en el capítulo 2, en el verso 21, dice el apóstol Pablo, dice, porque Dios es el que nos confirma con vosotros en Cristo y Él es el que nos unge. Dice dos cosas, nos confirma y nos unge. Porque Dios es el que nos confirma y nos unge. ¿21 de qué capítulo? De 2 de Corintios, perdón, es 1 de Corintios capítulo 1. Perdón, de 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, verso 21. ¿De acuerdo? Confirma ahí. Nos unge. Es el que nos confirma y nos unge. ¿Para qué? Para instruir. ¿Cómo el apóstol Pablo evita ser Señor? Cuando está seguro de caminar guiado por el Espíritu Santo en la enseñanza. Ahora, dice la palabra que él está buscando que Dios le confirme. Él está buscando que Dios le unja. Bien. Vamos a ver qué era lo que el apóstol Pablo entendía por ser confirmado. Y vamos a ver Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. El versículo 3. Es 12, 3. 12, versículo 13. Si alguien lo quiere leer. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No, Romanos 12. 12:3. 3. 3. Ok. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo ahí? Corrigiendo, enseñando. Dice, digo pues a cada uno de vosotros. ¿Por qué? Por la gracia que Por la gracia que me ha sido dada. Y luego les enseña, les corrige. ¿En qué está confiando el apóstol Pablo? En la gracia que le ha sido dada. En la gracia que le ha sido dada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sabe el apóstol Pablo que Dios le está confirmando con las personas que lo están oyendo? Cuando él tiene la gracia de Dios para compartir la palabra de Dios. Y cuando él tiene la unción de Dios para compartir la palabra de Dios. Un versículo más es en Colosenses. Un versículo más es en Colosenses, capítulo 4. Colosenses capítulo 4, verso 3.
¿Qué dice? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces dice, sea pues vuestra palabra siempre ¿cómo? Con gracia. Con gracia. Sea pues vuestra palabra siempre con gracia. Entonces, cuando el apóstol Pablo iba a compartir algo de parte de Dios, él estaba seguro que Dios le estaba confirmando en la vida de la gente. ¿Cómo? Porque él tenía la gracia de Dios. Porque él tenía la unción de Dios. Entonces, cada vez que nosotros estamos viendo la necesidad de que el carácter de una persona sea cambiado, que la conducta de una persona sea cambiada, que las actitudes de una persona o de un niño sean cambiadas, nosotros tenemos que estar seguros que cuando estamos compartiendo, estamos con la gracia de Dios y estamos con la unción de Dios. Vamos a ver cómo nosotros nos aseguramos de estar con la gracia de Dios y cómo nosotros nos aseguramos para estar bajo la unción de Dios. Bien. Vamos a ver qué efecto tenía la unción en una persona. Primera de Samuel, capítulo 16, capítulo 10, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice? 16:1. No, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra que Dios está haciendo en Saúl? ¿Quién? Ungiendo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Ungiendo. Dios lo está ungiendo. Ahora, en el versículo 6, ¿qué dice la palabra? Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué efecto tendría en Saúl la unción? El Espíritu de Dios vendría sobre él Con y poder, él profetizaría. ¿Y qué más? y sería cambiado. Y sería cambiado en otro hombre. Okay. Vamos a ver aquí. Dice, cuando la unción de Dios vino sobre Saúl, cuando Saúl fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, él profetizó. Y cuando él profetizó, él fue transformado en otro hombre. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿cómo la unción que hace? Transforma. La unción que hace, transforma. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Qué otra cosa está haciendo la unción? Hace que la mano de Dios está sobre la mano nuestra. La unción
unción hace que la mano de Dios esté sobre nuestra mano. ¿Qué le dice? Haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Bien. Ahora vamos a ir al capítulo 16, versículo 14. Versículo 16, capítulo 14. ¿Qué dice? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ajá. Entonces dice la palabra que el espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Y qué fue la consecuencia en la vida de Saúl? Le atormentaba un espíritu malo. Le atormentaba un espíritu malo. Okay. La unción, ¿qué es lo que estaba haciendo? Entonces, Protegiendo. Cubriendo. exacto. Saúl estaba viviendo, por estar bajo la unción, estaba viviendo bajo el amparo de Dios. ¿Está de acuerdo? Estaba viviendo bajo el amparo de Dios al estar bajo la unción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero ¿qué fue lo que Saúl hizo? Desobedeció. ¿De qué otra manera le llamamos a esto? Pecó. Cuando él pecó, el Espíritu de Dios se apartó. Él perdió la unción, y al perder la unción, perdió el amparo de Dios, y entonces vino un espíritu malo y le empezó a molestar. ¿Está viendo eso? Bien. Ahora, dice la palabra en Mateo capítulo 27. Bueno, antes de ver Mateo capítulo 27, vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de madera. Ajá. Entonces, dice la palabra en el libro, en Gálatas, bueno, haciendo referencia a lo que leímos de Samuel, que cuando la unción se fue de Saúl, vino un espíritu malo. Ese espíritu malo, ¿de parte de quién venía? De Dios. De parte de Dios. ¿Por qué dice la palabra que venía de parte de Dios? ¿Qué es lo que estaba haciendo él? ¿Se fijan que lo estaba atormentando? En Deuteronomio 28, a partir del versículo 15, dice: estas maldiciones vendrán sobre ti si no obedecieres la ley de Jehová tu Dios y no guardares sus mandamientos. Vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y en varias partes se está hablando de que vendrá sobre ti un terror, vendrá sobre ti un temor, vendrá sobre ti un miedo. O sea, empezaron un tormento por haber desobedecido a Dios. Esto es el Antiguo Testamento. Esto es lo que le pasó a Saúl. Ahora, cuando Saúl pecó y la unción le fue quitada, el diablo estaba listo para cumplir la maldición de la ley. El diablo estaba listo para cumplir la maldición de la ley. Y Dios no le podía detener. ¿Por qué? Porque ya estaba autorizado en la ley. En Deuteronomio capítulo 28. Exacto. Entonces, dice la palabra en Gálatas 3. Dice la palabra en Gálatas capítulo 3, verso 13. Que esa maldición
La maldición de la ley, dice, fue quitada de nosotros. ¿Por qué? Dice, porque Cristo en la cruz ocupó el lugar de maldición que nos ocurría a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque Jesús ocupó en la cruz el lugar de maldición que le tocaba a nosotros. Ahora, vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 27, verso 45. Mateo capítulo 27, verso 45. Mateo capítulo 27, verso 45. ¿Qué dice? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiero preguntarles, ¿quiénes eran esas tinieblas? Los espíritus. El diablo. Y desde la hora sexta hasta la hora ¿qué? Novena era en pleno luz del día. ¿Pero qué pasó? Se oscureció. Hubo tinieblas por la presencia de todos los diablos. ¿Qué venían a hacer? Venían a atormentar. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más dice? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que el Señor Jesús, que era el ungido de Dios, nada más como referencia, ustedes lo conocen, pero Hechos 10:38 dice que nosotros vimos cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. Entonces, la palabra dice que Jesús era el Cristo. Cristo era ungido. La palabra Cristo significa ungido. Entonces, el Señor Jesucristo en el monte Calvario, ¿qué fue lo que le fue quitado? Le fue quitado la unción. Y por eso él se sintió ¿qué? Abandonado. Pero ¿cómo dice ahí? Desamparado. Porque me han desamparado. O sea, ¿qué perdió? La protección de Dios. ¿Cómo quedó? Desamparado quedó. Al quedar desamparado, dice la palabra, entonces él se siente, él está pagando ahí el abandono, la maldición, el tormento de los espíritus malos como los que estaban en Saúl, que venían a molestar, que venían a atormentar a cada pecador. Entonces, eso nos ayuda a entender que eso que le pasó a Saúl no me puede pasar a mí mientras yo estoy en Jesús. Eso no me puede pasar a mí. No me puede pasar a mí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en la cruz del Calvario el Señor nos mostró que la unción sigue a la justicia y el desamparo sigue al pecado. ¿Sí lo contamos todos? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en el Monte Calvario? Nos entregó el certificado aprobatorio de una vida justa, de un hombre justo, de un hombre que vivió conforme a la justicia requerida por Dios. Ese certificado, por decir así, que lo declaraba el Señor Jesucristo hombre justo, nos lo entregó para que nosotros viniésemos a ser ahora justos, para que vivamos como justos. Ahora nosotros tenemos el certificado de justos. Y como nosotros tenemos el certificado de justos, la unción sigue la justicia. Y el desamparo, nosotros le entregamos el certificado de excelencia como pecadores. Sacamos promedio mensual, trimestral y semestral 100.
Sí. Muy buenos para pecar. Entonces, ese certificado se lo entregamos al Señor Jesús. Entonces el desamparo sigue al pecado, como la unción sigue la justicia. Entonces, entendiendo esto, cuando Jesús fue declarado pecador, perdió la unción. Cuando Saúl fue declarado desobediente y pecador, perdió la unción. Cuando el Señor Jesús es declarado justo, cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado, que dice, este es mi Hijo amado, en él estoy complacido. O sea, ¿qué le está diciendo? Él hace todo lo que yo quiero. Cuando él es declarado así, entonces la unción vino. Dice la palabra, el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Vino sobre Jesús en la unción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es la garantía de la unción? La garantía de la unción es el sacrificio de Jesucristo. La garantía de la unción es la vida justa del Señor Jesucristo, que me ha entregado para mí ese privilegio de vivir como justo. El 2 Corintios 5, por el verso 18-19 dice, el que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros que somos pecadores fuésemos hechos justicia de Dios. El que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado. Los que sí hicimos pecado, Dios nos hizo justos. Bien, entonces, ¿qué es la seguridad de la unción? La justicia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la seguridad de la unción? La justicia del Señor Jesucristo. Bien, ahora tenemos que ver algo también importante respecto de la unción. Es algo que viene en Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. ¿Alguien lo quiere leer? Se quitado a este, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Entonces dice la palabra que Dios había levantado a un rey. ¿Quién era ese rey? David. Pero antes de David, Saúl. Y luego dice ahí, habiendo sido quitado ¿quién? Saúl. Dios dice, ¿qué dice? Le levantó otro rey. Le levantó otro rey. Aquí estamos viendo, a ver, otra vez el versículo. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David. Ok, dice, ¿eh qué? hallado. Y fíjense, esto es muy importante, la palabra que está usando aquí, he hallado. Ahora, ¿quién dice he hallado? Dios. Ahora, pero una persona que dice he hallado, ¿en qué condiciones lo está diciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo para decir ya lo hallé? Buscando. Estaba buscando, Dios estaba buscando. Entonces, había una necesidad aquí en la tierra que Dios quería suplir con su poder, pero Dios necesitaba un vehículo de su poder. Entonces Dios estaba buscando para que Dios trajera satisfacción a esa necesidad que había en el pueblo de Israel. Había una necesidad en el pueblo de Israel. ¿Cuál era la necesidad del pueblo de Israel? Era necesario un rey. Era necesario un rey. No pierdan, por favor, este versículo. Y voy a pedirles que vayamos al libro de Jueces, al último versículo. Jueces en el último versículo.
¿Qué dice? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué dice? Dice, en esos días no había ¿qué? Rey, Rey en Israel. ¿Y qué pasaba? cada uno hacía lo que bien. Cada quien hacía, Lo que quería. dígame en español, Lo que le da la gana. lo que les haga su refregada gana. Cada quien hacía lo que se le hacía, lo que le daba su refregada gana. Entonces, la pregunta sería, ¿había necesidad de un rey? Sí había necesidad de un rey. Claro que había necesidad de un rey. Dios estaba buscando a un hombre que fuera rey de parte de Dios en Israel. ¿Para qué? Para que el orden de Dios, para que el orden divino le fuese entregado a ese hombre con autoridad, y ese hombre con autoridad reinase en el pueblo de Israel, gobernando de parte de Dios, y entonces todo el pueblo de Israel estaría entrando en el orden de Dios. Ahora, cuando dice la palabra, he hallado un hombre conforme a mi corazón, que hará todas las cosas que yo quiero que haga. Cuando Dios encuentra un hombre así, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a levantar. O sea, le va a establecer en un ministerio. En este caso el ministerio era rey. Y cuando él era establecido como rey, era puesto como rey, ¿qué hizo Dios? Le ungió. ¿Nos damos cuenta? Entonces, fíjense cómo es importante esto que estamos hablando aquí. Esto es importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hablar de un rey. Ahora dice la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 56 de Hechos. Es que la historia sigue. La historia sigue del pueblo de Dios. Hechos de los discípulos del Señor, la sigue. Bueno, en el capítulo 525, ya vamos al siglo XX. Bueno, entonces el Señor dice, oh, he visto en Saltillo un grupo de niños que yo quiero, en los cuales yo quiero levantar varias generaciones de niños bendecidos, de niños que serán usados antes de la segunda venida del Señor Jesucristo de una manera muy poderosa por Dios. Bueno, pero no se van a hacer solos. ¿Qué necesita el Señor? Maestros. Entonces Dios empieza a buscar maestros, y se encuentra un maestro, y se encuentra otro maestro, y se encuentra una maestra, y se encuentra otra maestra. ¿Qué hace? Los levanta. ¿Qué quiere decir esto? Los establece. Y cuando Él los establece, ¿qué hace? Les unge. Les unge. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que encontrar algo interesante, algo que es interesante en esto, porque esto es algo que sucede en la vida de un maestro. Quiero hacerles una pregunta: ¿por qué los espíritus malos vinieron a atormentar a Saúl? ¿Por qué él desobedeció? ¿Por qué se apartó? Pero todo el mundo era pecador. ¿No tenía la opción? Sí, pero todo el mundo todo el mundo andaba mal. Pero porque ya tenía un llamado, o sea. Ok, entonces ese llamado le metía en una guerra espiritual. ¿De acuerdo? Ese llamado le metía en una guerra espiritual. Como rey, al tener la unción, ¿él en qué se convertía? ¿Cómo? Al tener la unción y ser rey, ¿en qué se convertía? En una cobertura. En una cobertura. Entonces, el Señor estaba deteniendo, el Señor estaba sosteniendo la cobertura sobre Israel a través de el rey. A través del rey. Entonces, donde el rey estaba gobernando en la tierra de Israel, decía el rey, este es mi territorio, decía el rey. ¿Por qué? Porque
son los límites de Israel. Bueno, de ahí para allá no, porque son de los filisteos. De allá para allá no son, porque son de los moabitas. Pero esto es Israel, y Dios me dijo, soy rey de Israel. Entonces, ¿el demonio puede estar ahí? No, porque tengo autoridad para echarlo fuera. Tenía unción. Porque la unción era para echar fuera, para mantener un ambiente espiritual, para mantener fuera al diablo. Fíjense lo que dice en el libro de Isaías capítulo 37. En el versículo 7. Isaías 37, 7. ¿Qué dice? He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Entonces, dice la palabra que un espíritu malo, ¿qué es lo que va a traer? Un rumor. Dígame un sinónimo de un rumor. Habladuría, chisme, borregos, etc. ¿Se dan cuenta? Lo que hace el diablo. ¿Y qué es lo que va a hacer la unción? Va a quitar eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un niño está entrando al salón de clase? Exacto. Todo opresión. Fíjense, en la mañana me comentaba una señora que vino estuvimos orando ahí, nos platicaba que su esposo, bueno, eso era antes de que ella conociera al Señor Jesús, y su esposo en ese tiempo oía voces que le decían: mátala, pégale, lastímala. Y ella fue golpeada muy duramente por su esposo en varias ocasiones. ¿Quién era el que hacía esto? Era un rumor que estaba ahí, un diablo molestando ahí. Bien, ahora vamos a ver otro. Es Primera de Crónicas capítulo 18. Primera Crónicas. Perdón, es Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Capítulo 18. Verso 19 y verso 20 y 21. ¿Qué dice? Capítulo 18, versículo 19, 20 y 21. Y Jehová preguntó: ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en el Ramot de Galad? Y uno decía así, y otro decía otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Dice: tú le inducirás, y dice: y prevalecerás, sal y hazlo así. Entonces, ¿qué hace también el mundo espiritual del diablo? Está trayendo mentiras. Otro ejemplo dice en el libro de Jueces, en el capítulo 9, Jueces capítulo 9, en el versículo 23. ¿Se lo quiere leer? Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. ¿Y los de Siquem qué dice? Se levantaron contra los de Abimelech. Bien, mi Biblia trae una nota. Dice que este versículo se puede entender también como discordia.
un espíritu de discordia. O también está marcando otra posible traducción, es traición. Discordia, se levantaron en contra para pelear o traicionar. Bien, todo esto lo hace un ambiente malo. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Y esto para qué? ¿Para provocarnos, usar la unción, Mateo? No, eso venía porque era el Antiguo Testamento. Era el Antiguo Testamento donde cuando había maldición por haber hecho las cosas mal, entonces el diablo siempre estaba listo para cumplir la parte de la maldición. Por eso dice en Apocalipsis 2:10, dice, cuando habla del diablo, dice, ha sido lanzado, echado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. ¿Por qué ya no puede hacer eso con nosotros? Porque nosotros respondemos con la justicia. Por eso dice, y ellos le han vencido con la sangre del Cordero, que habla de la justicia de Cristo. Ahora, en Efesios capítulo 6, en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra principados, contra sangre, carne y sangre. no, el capítulo 6, verso 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino Contra los principados, potestades contra los gobernadores de las tinieblas, y contra los huestes espirituales. huestes, ¿qué? Espirituales En las regiones celestes. En las regiones celestes. ¿Cuáles son esas? En los aires. En los aires. Bueno, uno más. Allí en el capítulo 2 de Efesios, el capítulo 2, el verso 2, ¿qué dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del Dos. aire. ¿Otra vez? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué dice? conforme el príncipe de la potestad del aire. ¿Conforme al qué? Príncipe de la Ok, ¿qué potestad. es un príncipe? Un Un gobernante. ¿El príncipe de la qué? Dígame un sinónimo de potestad. de autoridad. Autoridad, gobierno, al príncipe que gobierna en los aires. Fíjense qué interesante, dice la palabra. En este mundo, ¿por qué la gente hace las cosas que hace? Porque cuando Dios nos rescata, empieza a haber un cambio en nuestra vida. ¿Por qué dice la palabra? Porque el príncipe de la potestad del aire le es cortado legalmente su autoridad sobre los hijos de Dios. Le es quitado la autoridad sobre los hijos de Dios. Y entonces dice la palabra en Juan 10:10, no lo busqué, pero dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El diablo, aunque no tiene legalidad, lo estará intentando. Pero entonces, como ya no tiene legalidad, ahora Dios no solo le quitó el derecho, pero nos dio una protección, que es la unción. Que es la unción. Y la unción estará siendo tan diferente o tan poderosa o tan grande o tan extensa de acuerdo al ministerio que nosotros hemos recibido de Dios. La siguiente, o sea, una pregunta. Sí. Fíjate, de acuerdo a lo que estás diciendo, Isidro, o sea, el salón de clases, la autoridad, la cobertura de los niños es el maestro. Así es. ¿Sí? Entonces, el maestro, al extender su cobertura a todos los niños, o sea, dentro del salón, el príncipe o Satanás o el diablo, ¿verdad? Pues no tiene ya autoridad Así es. sobre los niños. Así es. Entonces, los niños no deben de portarse mal dentro del salón, Bueno, ¿qué pasa? no es exactamente así. ¿no? No tienen influencia. No tienen influencia, pero sí tienen memoria. No tienen una influencia directa, pero tienen ya hábitos, tienen- costumbres. Eso, o sea, es la gracia que Esa es la gracia. la que va a despertar en el maestro para la corrección, la guianza. Exacto. Y para que él nos escuche.
Lo que decía de que el Espíritu, la voz, que sea la voz del Espíritu que habla a través de nosotros la que grabe en el... Así es. en hoy. Sí, sí. Sí, se puede decir que ahorita, la vez pasada mencionamos que tenemos grupos muy heterogéneos. Se pretende que sean grupos homogéneos en el caminar del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en la mañana me pasó, o sea, heterogéneos en el sentido que vienen de diferentes escuelas que ni siquiera eran cristianas, muchas de ellas, y no tienen el mismo sentir en cuanto a seguir las cosas de Jesús. Por ejemplo, ahora me pasó, la totalidad del grupo estaba de acuerdo en que si hacíamos cosas malas, el Señor se entristecía, a excepción de un alumno que le decía yo, ¿vas a obedecer? Me decía, no. Aunque sepas que el Señor está triste, sí, no te voy a obedecer. Y yo me quedé así. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué es lo que está pasando en su vida? O sea, llega un momento en que, o sea, lo que decía Laura, tiene que llegar un momento en que el Señor gobierna totalmente, pero ¿qué está pasando cada día cada niño que viene de fuera? Trae memoria, trae costumbres, trae hábitos. Pero entonces la unción lo va a cambiar. Bueno, la unción ya quitó toda influencia. Ok, yo sé. Ahora la gracia, Lo va a hacer otro. la palabra de gracia es la que lo va a transformar. Y la palabra de gracia es la que sale de nuestra boca. Exacto, exacto. Pero esa palabra de gracia, Muy difícil. esa palabra de gracia sale con el poder de Dios para transformar el corazón, pero sale también cubierta de la unción para que quite, o sea que el niño no está escuchando dos voces, la voz del chamuquío que le está molestando y la voz que está el Señor trayendo a su corazón. Es como que es un proceso, ¿verdad? Ajá. O sea, primero quitar esa influencia y después que la gracia de Dios trabaja sobre él. Por eso se necesita lo que dices. Entonces, cuando está ya, o sea, por esa unción, tiene esa cobertura. Y el niño ya no va a estar escuchando, o sea, esas dos voces. No. Ya no va a estar en ese conflicto. Sí. Pero esa memoria, o sea, es la que va a estar ahí estorbando. Y eso no puede ser una puerta para el diablo, y definitivamente ya la unción ya quitó todo eso. ¿Cuál fue? Sí, o sea, por ejemplo, memoria. La memoria del niño es una puerta para que el diablo influya en él. No, pues lo que pasa es que el mensaje ya está dentro. Lo que comas es orar y esperar. No, lo que va a quitar ese mensaje es lo que vimos la semana pasada. Es que dice, el Señor Jesús, que conoce el corazón del niño, nos entrega la enseñanza. Nosotros como eso la compartimos. Y cuando la compartimos, el Espíritu Santo se la escribe en su corazón. Y ya no tiene otro mensaje, tiene el mensaje de Dios. Entonces, su memoria va a ser cambiada. Exacto. Lo que está guardado en su memoria va a ir cambiando. Así es. Él tiene que ser enseñado, Sí. él tiene que ser enseñado a mantenerse en la palabra. Por eso vimos que en Santiago dice, Santiago 1:25 dice, el que mira atentamente la ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino que persevera. Entonces, el niño tiene que ser enseñado a perseverar, a guardar la palabra. ¿Por qué? Porque tiene memoria y ahora está teniendo un nuevo conocimiento que va a traer libertad y vida a su corazón. Pero el problema está que hay una memoria. Entonces, esa palabra lo que está haciendo es, conforme el niño la va aceptando la palabra, le va cediendo territorio a la palabra y va quitándole territorio a la memoria. Isidro, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un niño, y me pasó conmigo súper diferente y tenía una actitud totalmente, o sea, buena, me obedecía, pero llega otra persona y era totalmente lo contrario, o sea, que convivíamos las dos, y yo me fijaba, o sea, a mí hacía cosas que yo le decía que a mí no me molestaban, o sea, le decía, a mí no me vas a sacar de quicio por lo que hiciste, jamás lo volví a hacer, o sea, él sabía que a mí no se... Pero llegaba otra persona y hacía lo mismo y se encendía y él sabía cómo molestarla. ¿Qué pasa? O sea, conmigo súper, o sea, todo lo contrario. No, pues la otra persona tiene que buscar
la unción y la gracia. Y él sabía exactamente cómo, me imagino cómo hacer las o sea, y lo actuaba, y yo sabía, a veces tú veías la actitud del niño que era precisamente nada más por eso, por molestarla y sacarla de aquí. Pero no está viendo una, o sea, el niño si cambia o no, o sea, no entiendo. No, pues, lo que la palabra nos está enseñando es que mientras tú le hablas, mientras tú le entregas el mensaje del Señor Jesús, el Espíritu lo escribirá en su corazón. Y lo vas a trabajar con todo. Y entonces ese niño va a tener un cambio. Va a tener un cambio. La palabra entra en un proceso. Primero, tiene que invadir la mente de él para echar fuera todas las mentiras, las costumbres y lo que ha aprendido. Otra cosa que el Espíritu Santo va a hacer es esto de invadir la mente sucede mientras la palabra es entendida y explicada, o explicada y entendida. O sea, cuando uno va entendiendo una palabra, quiere decir que la puede implementar más fácil en su vida. Si está uno identificado con ella en la conducta, en lo que uno hace, y cuando esto pasa, entonces la mente va siendo tocada más y más por la palabra. El segundo punto es que va a tener una libertad, una salvación, y el tercero va a tener vida, vamos a ver, con poder ajeno. Ahora, y lo que tú te fijabas también el otro día, Isidro, de que cuando el Espíritu Santo nos libera el pecado, o sea, ya no va a importar ante quién lo encuentre, aunque la persona no esté llena de gracia, aunque la persona no sea la mejor autoridad, como ya el Espíritu Santo trabajó en mí, ante quien sea, el niño se va a saber comportar bien cuando el Espíritu Santo trabaja. Porque de otra manera realmente no lo ha aprendido, o sea, está condicionada ante cierta situación, pero cuando lo aprende, yo siento que ante quien sea, va a saber Tiene que ser sentido que la palabra es un principio para todas las áreas. Por eso después de Romanos 8, que nos enseña el proceso de la ley del Espíritu de vida, cuando la hemos recibido, produce libertad y produce vida, cambio de conducta, etc. Después de capítulo 8 nos lleva hasta el capítulo 13 y nos dice: todo creyente sométase a la autoridad. ¿A quién? Al jefe de trabajo. ¿A quién? Al diputado federal. ¿A quién? Al policía. ¿A quién? Al tránsito. Puedes hacerlo, eres libre ya. A tu superior. No va a haber, o sea, porque el principio es el mismo. Ajá. O sea, el 15. Y cuando te digan que vas a pagar impuestos, vas a pagar impuestos. Y cuando te digan que vas a dar tributo, vas a dar tributo. Y cuando te dicen vas a dar respeto, vas a dar respeto. A un semáforo, a una regla. Exacto. O sea, es una autorrepresentación, una autoridad. Porque hay una libertad. Claro. Y cuando en la casa es totalmente diferente el ambiente de la escuela. Bien, el Espíritu Santo no solamente, el Espíritu Santo no solamente nos entrega una verdad y nos olvida, sino permanece en nosotros y sigue trabajando. Entonces, Él ayudará a aquello que hemos aprendido, aquello que estamos recibiendo y que nos está trayendo libertad en algún lugar, lo va a ir implementando a diferentes circunstancias de nuestra vida. Y finalmente estaremos teniendo victoria en cualquier lugar. Inclusive es un principio que a él lo establece y lo ayuda para que uno vaya a enfrentar todo afuera, porque de eso se trata. O sea, de eso se trata, que venga a entender los principios y llevarlos a su corazón para que cuando salga sus problemas, él los aprenda a superar. Y en las entrevistas pasó mucho, porque la mamá dice: mi hijo es así, y dije: aquí es todo lo contrario. Obediente, tranquilo, comparte todo, y la señora es que es así, o sea, ayúdame en el carácter, muestra por qué, si yo, que pues yo no he visto nada de eso. Pero Y yo sí les pregunto a los papás el domingo, sí, o sea, sí dicen que sí los niños cambian, o sea, sí se ven diferentes los niños, o sea, que sí la palabra está en donde debe de dar, porque pues aquí lo tienes un momento, ahora tiene mucho impacto, pero un comentario que me llama mucho la atención, hay dos niños, ¿verdad? Que
persona. Dice, oye, ¿y qué tal estos niños no están batallando? Que incluso se les había dicho a los papás que no por el hecho de estar aquí ya con eso se les iba a cambiar los niños. O sea, que no era ese el remedio. Entonces, cuando me comentó de los niños, dice, oye, ¿y estos? Porque pues, digo, pues no, se portan muy bien. Dice, ¿se portan? No, pues entonces, no, mejor no digo nada para no prejuiciar. Y ya, fue todo. Pero realmente, o sea, vienen de otra escuela, con ese antecedente, de en el salón no ser controlados. Y son de primaria, pero aquí se portan muy bien. Pero es donde están actuando. Ajá. Oye, es que es la manera de ministrarlos también. Yo también me acuerdo de eso. O sea, si tú los ministras, como decías al principio, con la guianza y voz del Espíritu, ellos van a recibir esa bendición y por supuesto a ti te van a responder bien. Exacto. Pero si la otra persona no lo trataba, no lo ministraba con el Espíritu, sino en la carne, pues el rebote no se dio. Exacto. No, vamos a cumplir. En el capítulo 2 del verso 2 de Jesús dice, conforme a la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que dice, el espíritu que ahora opera, que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entonces, lo que hay en los aires, o sea, son palabras muy textuales, muy claras. En el aire hay espíritus de maldad que están llevando a la gente en una influencia, como lo vimos hace un momento, con malicia, con discordia, con rumores, etcétera, con mentiras, los están llevando a una desobediencia a las cosas de Dios. Bien, entonces la conducta no solamente es influenciada por lo que tenemos internamente, sino también por la influencia exterior. Entonces, esto es lo que hace la unción de Dios. Esto es lo que hace la unción de Dios. Y dice la palabra del verso 3, dice, en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne. Dice la palabra, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Entonces, es importante que podamos entender esta protección espiritual que viene a caer sobre el niño, librando de toda influencia espiritual, mientras el niño se le está enseñando la palabra de Dios, mientras el niño se le está tratando a una conducta y a una actitud diferente. Entonces, cada maestro debe recordar estos principios que le hacen llegar con la unción de Dios, lista para operar, no solo en su vida, sino en el área de su ministerio. En el área de su ministerio. ¿Hecho? Bien. En la siguiente reunión estaremos viendo ahora cómo asegurarse de estar fluyendo en la gracia.